Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy que corresponde al programa de formación técnica, control de calidad y operaciones aplicado a la industria de dispositivos médicos. Estamos en el módulo número 3, control de calidad, y esta es la semana número 3. Lo que vamos a estar revisando el día de hoy, estudiando, son las herramientas básicas de la calidad. Tenemos diferentes herramientas utilizadas en la industria médica y en la industria a nivel general, en el trabajo, estudios, etcétera. Usamos estas herramientas para controlar la calidad tal cual. Estas herramientas nos ayudan a facilitar la resolución de problemas y también a mantener la mejora continua. Y son herramientas que son simples, que son visuales y que son efectivas. Y esto nos hace ver que existen para toda la organización herramientas que puedan identificar, analizar y controlar la calidad de manera práctica. Para esto son esas 7 herramientas que vamos a ver en detalle a continuación. Estas herramientas es importante conocer de dónde vienen. Tenemos a uno de los gurús de la calidad, que lo hemos visto en clases anteriores, que es el Kaoru Ishikawa. Ishikawa es bastante conocido principalmente por el diagrama de Ishikawa, que se ve como una figura de un pez. Entonces, por otras partes también se conoce como diagrama de espina de pescado, entre otras, pero el verdadero nombre es diagrama Ishikawa por el nombre de la persona que lo creó, que fue Kaoru Ishikawa. Y lo vemos aquí en la parte de las imágenes que dice diagrama Ishikawa y hay una espina de pescado. Estas se lo conoce a él principalmente porque él es uno de los principales, pero en realidad no las inventó todas él desde cero. Algunas ya existían, solo que él las adoptó, las seleccionó, digamos que las acomodó para introducirlas dentro del enfoque de círculos de calidad, y entonces a partir de eso se hizo un uso masivo en empresas japonesas y luego de esto se extendió en todo el mundo y ahora las utilizamos en varias industrias, y por supuesto la industria médica es una de las que más la utiliza porque tenemos como principal componente la calidad, como ya lo hemos visto. ¿Cuál es el propósito central de las 7 herramientas de calidad? Tenemos identificar problemas reales basados en datos, no en opiniones. Recordemos que a nivel de calidad, a nivel de industria médica también, no podemos, si no tenemos datos, no tenemos la respuesta o no podemos indicar cierto resultado. Las opiniones no bastan, sino que siempre tenemos que tener datos. Entonces, estas herramientas nos van a ayudar a facilitar tener esa evidencia y tener esos registros o esos datos para después dar conclusiones. También ayudan a analizar causas, efectos y comportamientos en los procesos. Esto es porque a través de estas herramientas nos podemos revisar y podemos entender cuáles son las causas de algún problema en específico. Luego también ayudan a priorizar esfuerzos de mejora con objetividad. Entonces, esto es que ya teniendo datos podemos entender y concluir de forma objetiva, ya lo dice el propósito. Y también esto nos va a ayudar a que con datos, con números, con información clara, podemos incluso priorizar, entender qué es más importante y cuál es esa ocurrencia también del problema o de la causa también o el efecto incluso. Luego, controlar y monitorear los procesos de forma continua. Esto es útil para asegurar que los procesos se mantengan estables. También promover la cultura de calidad entre todos los colaboradores.
¿Por qué? Porque las herramientas son tan sencillas, si se estudian, hay unas más sencillas que otras, hay otras que hay que tener un poquito de conocimiento, de entrenamiento, que ahí lo vamos a ver. Pero en realidad al final con ese entrenamiento resultan sencillas. Entonces, esto sirve para que cualquier persona a nivel de empresa, cualquier colaborador las pueda utilizar. También ayuda a reducir variabilidad, defectos y desperdicios, y lo que ayuda a dar visibilidad a fallas repetitivas o patrones o algún comportamiento en específico, algún patrón. Y también ayuda a convertir datos en información clara para la toma de decisiones. A veces tenemos también ya datos, pero incluso estas herramientas ayudan a entender esos datos. Primero, importante, no pasarnos en opiniones, tener datos y luego con las mismas herramientas también hasta podemos entender la información, entender estos datos y tomar decisiones claras de acuerdo a esa información. Entonces, en resumen, estas herramientas van a permitir resolver problemas, tomar decisiones basadas en datos, mejorar los procesos, porque son para eso precisamente, para mantener la calidad y mantener también la mejora continua, e involucrar a todo el personal en la calidad, que todos seamos parte de la calidad porque es una frase que también decimos en la empresa, pero esto creo que se conoce a nivel general en todas las empresas, es que calidad somos todos. ¿Y cuáles entonces ahora sí, cuáles son esas herramientas? Tenemos la hoja de verificación, hoja de control o checklist, también como se le conoce. Tenemos el histograma, tenemos el diagrama de Pareto, tenemos el diagrama causa-efecto, que este es el gurú en Chicago, pues viene a pescado. Diagrama de dispersión, que estos son más enfocados un poco a la parte de calidad. Diagrama de control o diagrama estadístico de procesos y estratificación o flujograma. Y vamos a verlas a detalle. Así se ven a nivel gráfico el flujograma, si lo ven, es lo que tenemos a nivel de procesos. Aquí podemos tener el inicio, tenemos las acciones, los rombos son las decisiones y es para ver dónde van a ver de forma clara un proceso y cuáles son esas acciones de que se deriva todo el proceso. Tenemos el diagrama de Pareto que nos permite saber cuál es el porcentaje o las causas principales de un problema. O ese famoso 80-20 también se ve con los diagramas de Pareto. Tenemos el diagrama de Chicago, ya lo vimos, que acá ayuda a ver las posibles causas de un problema, siempre en la parte de la cabeza del pescado donde se pone el problema y en sus espinas aquí se colocan las principales causas, partiendo de todo lo que puede ocurrir desde el ambiente, desde las herramientas, adicional, materiales, equipos, todo, y en cada una de esas espinas se van a ir viendo a detalle cuáles son esas posibles causas dentro de cada una de esas causas principales, digamos, dentro de ambiente o dentro de materiales, qué más puede ocurrir ahí que puede causar el problema que estamos resolviendo. Hojas de control. Estas son unas hojas de checklist para ver cuánta cantidad de efectos tenemos, en cuántos días, etcétera. Histograma, diagrama de dispersión y diagrama de estadístico de proceso, así es como lo ven, que es el diagrama de control, para saber cuáles son los límites y ver y revisar si hay algún patrón que nos permite ver si algo va a pasar o, o algo ya incluso está pasando, o sea, hay algún punto fuera de control que se le va a ir a atacar ya. Ok, vamos a continuar. Luego seguimos con las hojas de verificación. Estas las que les indicaba que son los checklists. Y tenemos un ejemplo. En los diagramas o en las hojas de verificación se apuntan siempre departamento, fecha siempre, por supuesto, en la empresa, el área, se puede poner la persona que está haciendo la verificación y también
Dependiendo de, es importante siempre saber que un checklist se va a conformar o se va a elaborar dependiendo del proceso o de la acción que se quiera llevar. Entonces, en este caso son piezas defectuosas. Tenemos el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Se coloca como un límite. Vamos a continuar. Se coloca un límite, o en este caso se puede colocar un límite. Y tenemos también la parte de, vamos a continuar porque se perdió la llamada. Aquí estamos en hojas de verificación, como lo ven en la pantalla. Y en las hojas de verificación, en este ejemplo en específico, son de piezas defectuosas. Entonces tenemos un límite inferior, tenemos un límite superior y el estándar, que en este caso se está poniendo que el límite inferior serían 10 la frecuencia, el límite superior tenemos 15 y el estándar eh, tenemos 5 en el día 5. ¿Ok? Entonces, la información que se tiene acá es la frecuencia. Cuando les dije los límites, en este caso, en realidad, a nivel de hojas de verificación, no es usual que se utilicen los límites. Los límites se utilizan y el estándar en los gráficos de control, donde utilizamos eh, gráficos de control y utilizamos herramientas de estadísticas de calidad. Por ejemplo, podemos hacerlo con eh, Excel, podemos hacerlo también con Minitab, que es una herramienta de control estadístico. Pero en realidad las hojas de verificación son solamente hojas de registro para después con esa información ya poder ir a hacer eh, toda la inferencia o poder ir a revisar y tomar decisiones con esa información, o sea, poder hacer un análisis. Pero las hojas de verificación es solamente para anotar los datos. Entonces, en este caso, lo importante acá es ver que tenemos piezas defectuosas, tenemos cantidad de días, tenemos el día 1, que se tuvo la pieza 5, un defecto, se tuvo una frecuencia de 5 unidades de esa pieza 5 con defecto. Luego en el día 2 se tuvo la pieza 5 y la pieza 10 con defectos, 10 veces salieron con defectos y así sucesivamente. Entonces, este es solamente un ejemplo y tenemos al final la cantidad total de defectos que tuvimos por cada una de esas piezas. Pero como les digo, esto va a depender, la forma en cómo se haga la hoja de verificación va a depender del proceso en específico que se esté verificando, del problema que se esté resolviendo o de lo que se quiere analizar también. Entonces se tiene que hacer específica para cada proceso. ¿Cuáles son los elementos claves de una hoja de verificación? Que es un formato simple para recuperar datos de manera ordenada. La función es registrar frecuencia de eventos o defectos. Y a nivel de dispositivos médicos se utiliza para documentar datos, ¿verdad? Por ejemplo, defectos en inspección visual, pueden ser rebabas, contaminación, cuánta cantidad de rebabas tuve solamente en una unidad, o incluso cuánta cantidad de rebabas en un lote en específico. O si se tuvo rebabas en cada uno de esos unidades. Entonces se puede ver defectos por unidad o también defectos o unidades defectuosas por lote, ¿verdad? Contaminación, variaciones dimensionales, entre otras cosas. Se utilizan también para clasificación de artículos defectuosos, para localización de defectos por piezas, es lo que les comenté. Determinar causas de defectos, también verificación o chequeo de tareas de mantenimiento. También se utiliza, aquí no está, pero en auditorías, por ejemplo, si eh, la estación cumple con todas las herramientas según el proceso de manufactura, sí o no. ¿Cuáles son esas herramientas? Entonces se apuntan.
Entonces sirve para diferentes tipos de procesos, no necesariamente solo para detectar defectos y apuntarlos, o cantidad de defectos por pieza, o cantidad de unidades defectuosas por lote, ¿verdad? Sino para también otros procesos que están relacionados con la calidad. También el tema de cumplir con los BPMs, ¿verdad? Las buenas prácticas de manufactura, o también el control de procesos en lugares importantes. Incluso se tienen hojas de verificación, y no sé si han visto en algunas empresas que tienen este control específico, eh, a nivel de la parte de limpieza, si van a los baños, está unas hojas de verificación donde dice eh, a las 11 se limpió el baño, la pila, el vidrio, check, se hizo, sí. ¿A qué hora? 11:20. Firmado, hora y por la persona. Eso es una hoja de verificación. Entonces lo podemos ver que para cualquier tipo de control se utilizan estas hojas de verificación también. ¿Cuáles son los consejos para la elaboración? Definir claramente qué datos se necesita recolectar, si es un defecto, una condición o un cumplimiento. Si se mantiene el formato simple, corto y fácil de llenar, o sea, se debe mantener el formato simple, corto y fácil de llenar. Ese es el consejo. Establecer criterios de aceptación antes de utilizarlo. La idea es entender a qué es lo que se quiere llegar, cuál es esa análisis que se quiere tener, o cuál es esa conclusión. No necesariamente tenemos que saber ya la conclusión, pero por lo menos entender cuál es ese objetivo de esa inspección. ¿Qué se quiere entender? Saber si estamos rechazando mucho. Entonces, si queremos ver si estamos rechazando mucho, ¿qué necesitamos saber? Entonces, la cantidad de efectos, ¿ok? Y si se necesita saber por pieza o por lote, ¿verdad? Por pieza, digamos, o por lote, dependiendo de mi proceso, mi sistema de calidad. Entonces, primero es entender bien eso antes de ir a utilizarla. Entonces, la entendemos, la creamos, revisamos y ya se va y se utiliza. Y se utiliza y puede haber incluso cuando las personas la están llenando, eh, tomas o procesos de mejora, o cosas que se quieran cambiar, porque se vio que las personas se pueden enredar, y es mejor hacer un simple paso falla o un check nada más, en lugar de poner toda una información, ¿verdad? Entonces siempre hacerlo eh, fácil, hacerlo corto, probarlo, y si se tiene que hacer alguna mejora, que sabemos que todo se puede mejorar, entonces se hacen las mejoras. Luego, capacitar al personal para llenar los campos de forma estandarizada, porque eso también puede tener información, al final terminar en información errónea. Si las personas lo llenan de forma distinta porque simplemente no entendieron, o no se les explicó, más bien es la palabra correcta, entonces se tiene que entrenar a todo el personal y indicarles: en este espacio se tiene que llenar de esta forma, solamente un sí o un no, o solamente un check. Y el check tiene que ser de esta forma, la rayita, o tiene que ser en X, porque incluso eso, cuando las personas la llenan de manera distinta, puede tender a que los resultados no sean los adecuados, porque la persona que va a analizar los datos al final tampoco entienda bien esa información, esos datos. Entonces, entrenar siempre el personal. Y luego se prueba la hoja con 1 o 2 turnos antes de implementarla, como ya se los indiqué. Este es un ejemplo, lo que les indicaba de que también se puede utilizar para control de calidad de productos fabricados, o incluso auditorías. Entonces, en este caso se tiene puntos chequeados, que será el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6 o 7, en este caso, fecha e inspector. Así de sencillo. ¿Y cuáles son los items inspeccionados? Entonces se pone ahí el código de lo que se está inspeccionando. Y en este caso son componentes usados y control de los equipos de seguimiento y medición. Entonces, la información que se tiene, esto es una auditoría, es nada más si cumple o no cumple. Entonces, por ejemplo, los primeros dos es: ¿los componentes usados son correctos? Sí o no. Evidencias y observaciones. Entonces, ahí
Eso sí es más largo, la primera es sí o no. Si no, entonces se llena el ítem número XYZ no estaba en la estación. O el ítem XYZ sí estaba en la estación, pero no está calibrado, ¿verdad? Cosas así se pueden llenar a detalle teniendo la información clara de la persona que está en ese caso auditando. Pero como pueden ver, el checklist también se puede hacer de esta forma, con información o preguntas específicas y solo un sí o un no de respuesta. Y se pueden poner esas observaciones para que cuando ya se lea la información, en este caso la hoja de control, se entienda por qué no está cumpliendo, cuáles eran esos fallos. Entonces, se agrega toda la información, se agrega toda la información que es referente a ese no cumplimiento. Ujú. Ok, este es un video de referencia para la confección. Todos los videos vamos a ver que en cada una de las herramientas va a haber un video al final. Son bastante cortos, la mayoría son bastante cortos, entonces cada uno los va a ver con su tiempo como forma de tarea para que pueda ver a detalle cómo se hace un ejemplo. Igual nosotros ya vimos cómo se hace acá. En este caso, la hoja de verificación va a depender del proceso. Siempre se tiene que tener la información clara de lo que se está inspeccionando en este caso o evaluando. El área, la fecha siempre es importante. El auditor, firma, fecha. Bueno, ya lo vimos la fecha. Y dependiendo del proceso, si es los códigos también de las áreas, los códigos de los productos o incluso lotes, toda esa información se puede poner y ya dependiendo del proceso, ahí se va a poner cantidad de piezas defectuosas o las preguntas como lo vimos anteriormente de si cumple o no cumple. O días, ¿verdad? Y las fechas hacia abajo o hacia lo largo, de forma vertical o horizontal, ¿verdad? Todo eso va a depender de la persona que esté haciendo la hoja de verificación y del proceso. Ahora vamos a continuar con los histogramas. A nivel de histogramas, también tenemos que son estas herramientas de calidad que se utilizan para realizar control de calidad y para mantener la calidad a nivel de las industrias de dispositivos médicos. Entonces, vamos a ver elementos claves, función también y la importancia de utilizar los histogramas a nivel de industria médica. Entonces, a nivel de concepto tenemos que son gráficas de barras unidas una al lado de otra que muestra la distribución de datos. Tenemos la función que es visualizar la variabilidad de un proceso. Y a nivel de uso en dispositivos médicos se utiliza para ver la distribución de mediciones críticas, por ejemplo, espesores, longitudes, resistencia, torque, entre otras cosas, y también validar si los procesos cumplen las tolerancias de especificación. Esto es un poquito más enfocado a la parte estadística, ¿verdad? A nivel de industria médica, todo se tiene que hacer con la parte estadística, porque incluso a veces a nivel de datos, con solo tener el promedio, con solo tener el mínimo y el máximo no basta. Tenemos que saber cuál es la dispersión, cuál es esa variabilidad, cómo se comportan los datos, si tienen una distribución específica, por ejemplo, si son normales. Normal es una distribución específica, pero existen otras distribuciones, por ejemplo, binomial. ¿Por qué? Porque dependiendo de la distribución, así se van a analizar los datos. Entonces, ¿cuál es la utilidad a nivel de histogramas?
Organizar un gran volumen de información. A veces se tiene muy poca información, entonces es más sencillo de revisar, pero cuando se tiene mucha información se necesita poder tenerla más sencilla, de forma que se pueda observar más fácil y se pueda analizar también más fácil. Y esto es para saber cómo se distribuyen los datos según la frecuencia y tomar decisiones con base en ella. También se logra obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. Adicional, se muestra el resultado impactado de un cambio en el sistema. También ayuda a identificar anormalidades examinando la forma del producto y compara la variabilidad con los límites de especificación. ¿Cuáles son los consejos para elaborar un histograma? Se recomienda siempre tener un mínimo de datos, alrededor de 30 a 50 mediciones, o mínimo 30 por lo menos, porque usualmente con 30 también ya se tiene una distribución normal o se puede llegar a una distribución normal. Luego se usa intervalos del mismo tamaño. Si vamos a hacer una frecuencia de 5, entonces siempre esos intervalos son de 5 en 5. No es que vamos a revisar datos cada 5 días y después vamos a pasar cada 10. ¿Por qué? Porque se pueden comportar de manera distinta. Vamos a tener diferente información dependiendo de esa frecuencia. Equidad etiqueta claramente unidades y tolerancias, o sea, hay que etiquetarlos primero para entender y poder hacer esa distribución clara. Comparar la distribución con límites de especificación. Los límites de especificación es importante saber que los límites los coloca la empresa y esos límites son las especificaciones. Entonces, para darles un ejemplo, porque a veces podemos confundirnos con cuáles son esos límites de especificación. Los límites de especificación pueden estar y pueden existir o crearse para límites a nivel de diseño, límites a nivel de materiales, de especificación, límites a nivel de producción. Entonces, un ejemplo de límites de especificación a nivel de diseño puede ser un diámetro. Entonces, el diámetro de un dispositivo médico específico es de 2.5 a 3.5, porque vamos a tener una tolerancia. Entonces, el límite inferior va a ser 2.5 y el límite superior va a ser 3.5. Entonces, tenemos un rango en que se puede trabajar. Siempre es importante que esté entre ese rango. No puede estar más pequeño de 2.5 porque, por ejemplo, si es un diámetro ya no van a alcanzarle. Hablemos nuevamente de un catéter. Un catéter es un tubito que por él puede pasar otros tipos de catéter más pequeños, ¿verdad? O incluso puede pasar medicinas o puede pasar si algún tipo de medicamento que lo que hace es que se distribuye por medio de ese catéter hasta llegar a una zona específica del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el diámetro inferior es 2.5, lo que significa es que si lo hacemos más pequeño de 2.5, puede ser que ya no le alcancen los otros productos que van dentro o los otros medicamentos que van por dentro porque ya sería muy pequeño. O si es muy grande, digamos que 3.5, como los catéteres van dentro del cuerpo, entonces puede ser que ya no quepan dentro del cuerpo o dañen el cuerpo porque serían demasiado grandes. Entonces, por eso se realiza un límite de especificación. Se tiene que conocer cómo es que se va a utilizar y a partir de ahí, entonces, a nivel de distribución se pueden saber, o de histogramas se pueden saber con la toma de datos si los datos se están comportando y están dentro de esa distribución, o sea, dentro de esos límites de especificación que ya se tuvieron que haber definido para hacer el histograma. Luego, revisar con ingeniería para interpretar si hay sesgo, desplazamiento o variabilidad excesiva. Esto significa que sesgo es si, por ejemplo, los datos están solamente para un lado o hacia otro lado. Y un sesgo es
se tiene que entender si es que se hizo de forma aleatoria o es que hay que ir a identificar algo o hay que ir a entender algo porque en realidad no se comporta así, ¿verdad? El desplazamiento igual, que los datos no se están comportando de forma normal, de forma estándar, y si no, y hay algo adicional que están haciendo que se movilicen o se distribuyan de una forma hacia más hacia un lado, hacia el otro lado, y no son correctos los datos. O variabilidad excesiva, variabilidad es que eh, no sé si han visto los puntos de dispersión, ¿verdad? Cuando hablamos de exactitud, tenemos aquí puntos, ¿verdad? Esto es exacto, porque los puntos están muy juntos. Cuando hablamos de variabilidad excesiva, es que tenemos datos que se comportan así, muy dispersos y no exactos. Están, digamos que mi especificación está aquí, digamos que es 15. Y mis datos, aquí tengo un 20, aquí tengo un 30, aquí tengo un 50, aquí tengo un 2. Se comportan muy lejanos de esa especificación. Por eso la especificación siempre se tiene que tener, o ese centro. Entonces, cuando hay mucha variabilidad excesiva, también se tiene que ir a revisar el proceso para entender por qué están tan alejados. Y usualmente es porque hay algún problema, porque alguien no está entrenado, hay algún equipo que está erróneo, o hay algún otro problema que se debe de ir a revisar. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de variabilidad excesiva. Este es un ejemplo de un histograma. Aquí vemos cómo se comporta normal, porque tenemos esta curvita. Aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la cantidad de unidades, ¿verdad? Perdón, en este caso son los rangos y este son el número de observaciones. ¿Ok? Vamos a continuar. En este caso, vamos a ver, tenemos un ejemplo y este sí lo vamos a ver si lo puedo compartir. Voy a dejar de grabar para poder compartirles la pantalla con el video.